Buenos días, profesor. Nuestros integrantes son Bastián Vicencio Hidalgo y Consuelo González Rosas. Nuestra asignatura es Derecho Constitucional 1 y la sesión del curso es la 2. Y nuestra pregunta es, ¿qué son las formas de gobierno y qué las determina? Gobierno. ¿Qué es gobierno? Es un órgano superior del Poder Ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, constituido por el presidente y los ministros consejeros, por la Real Academia Española. Su función está en las decisiones más relevantes en la conducción del aparato público. Constituye una labor de dirección de los negocios públicos de la nación. Primero vamos a decir qué son las formas de gobierno. Es la estructura que puede adoptar en un país los órganos encargados de ejercer las funciones atribuidas por la Constitución Nacional y la necesaria relación que deben mantener entre sí. Y Bobbio divide en tres partes la ciencia política: Aristóteles, Maquiavelo y Montesquieu. Las formas de gobierno de la antigüedad de Aristóteles. Son tres las formas de gobierno, así como tres son las deviaciones correspondientes. Tales son la monarquía, la aristocracia y la tercera, que se basa en el consenso y que conviene llamarla timocracia, aunque muchos acostumbran denominarla democracia. La desviación de la monarquía es la tiranía. En cambio, la aristocracia se pasa a oligarquía por maldad de quienes mandan. De la timocracia pasa a la demagogia, o, mejor dicho, de la democracia a la demagogia. Según explica Norberto Bobbio, hay una gran diferencia entre el esquema general de las 6 formas de gobierno y el análisis particular de cada una de ellas, y lo demuestra a partir de la descripción específica que Aristóteles hace sobre la república, donde nos podemos encontrar con los gobiernos rectos o la desviación de los gobiernos ya mencionados. En los gobiernos rectos tenemos la monarquía, aristocracia y democracia, donde la monarquía es el gobierno de uno solo, en la tipología aristotélica. Quiere decir que un gobierno bueno de una persona, al que corresponde la tiranía como malo. Aristóteles habla de monarquías diferentes, habla de aquella forma en la que busca el bien común y de aquella que busca el interés personal o de familia, o del tirano que se impone a la fuerza o en contra de sus súbditos. La monarquía es una forma de gobierno donde el cargo supremo de un Estado es vitalicio y se designa, generalmente a través de un orden hereditario. Quien ocupa este cargo es el monarca, aunque de acuerdo con la estructura jurídica del gobierno o de la región, puede recibir diversos nombres: el rey, el emperador, el zar, etc. El Estado que es regido por un monarca también puede ser o recibir el nombre de reino, además de monarquía. La aristocracia significa el gobierno de los mejores. Es el único de los tres términos que se designan a las formas buenas en sí mismos, que tiene un significado positivo. La democracia. Este es el poder que recae sobre todas las personas. La politia y democracia, que se podría decir entre la peor de las buenas y la mejor de las malas. Las dos formas de la democracia pueden haber sido llamadas con el mismo nombre, ya que estando una al final de la primera y la otra al principio de la segunda, son tan parecidas que pueden confundirse. Mientras entre lo mejor y lo peor la distancia es grande e irresoluble, entre lo menos bueno y lo menos malo hay una vía continua que impide trazar entre uno y otro una clara línea de demarcación. En las desviaciones de gobiernos tenemos a la tiranía, en efecto, que es una monarquía orientada hacia el interés del monarca, la oligarquía hacia el de los ricos y la democracia hacia el interés de los pobres, pero ninguna de ellas atiende al provecho de la comunidad. La oligarquía, de hecho, significa el gobierno de pocos, quiere decir un gobierno malo de pocas personas. Y la demagogia, la última desviación, según Aristóteles, es la degradación o corrupción de la democracia y consiste en ser una estrategia utilizada para alcanzar el poder político. La demagogia es frecuentemente utilizada por encima de cualquier degradación política debido a que es la forma más segura de concebir el poder político, ya que se empieza a dar la corrupción de funcionarios, el manejo de documentos y a resultados, el soborno, el chantaje, entre otras cosas que buscan que el demagogo sea naturalmente el ganador de dichas elecciones. Formas de gobierno de Maquiavelo, Principados y República.
Para Maquiavelo, los fines políticos eran inseparables del bien común. Todos los estados, todas las dominaciones que ejercieron y ejercen el imperio sobre los hombres fueron y son repúblicas o principados. La mejor forma de gobierno para Maquiavelo, la respuesta no está en algunos de los regímenes descritos en sus formas puras, sino en un tipo mixto. El principado hace diferencia entre el principado hereditario y el principado por el cual el mismo nombre lo dice y que traspasa el poder a través de la sucesión. Y también está el principado nuevo, es aquel que es conquistado por aquel que conquista el Estado, pero antes no era príncipe. La República. Siguió por la República de los Romanos, formada por diversas partes del Senado, en el cual estas partes estaban en concordia y discordia. Formas de gobierno de Montesquieu: monarquía, despotismo y república. Gobierno de monarquía. El gobierno monárquico es aquel en que uno solo gobierna, pero con sujeción a leyes fijas y preestablecidas. Gobierno de despotismo. El gobierno despótico, el poder también está en uno solo, pero sin leyes ni freno, pues arrastra a todo y a todo tras su voluntad y caprichos. Gobierno de república. El gobierno republicano es aquel en que todo el pueblo o una parte de él tiene el poder supremo. Esta se subdivide en demócrata y aristócrata. Según los demócratas y los aristócratas, si el pueblo entero es en la república dueño del poder soberano, estamos en una democracia. Si el poder soberano está en manos de una parte del pueblo, se trata de una aristocracia. Clasificaciones modernas de las formas de gobierno. Tenemos el sistema presidencial y el parlamentario. En el supuesto de que el poder legislativo quede por debajo del poder ejecutivo, aludimos al sistema presidencial. En cambio, si el poder ejecutivo queda por debajo del legislativo, aludimos al sistema parlamentario. Las formas de gobierno que podemos tener son la presidencial, el parlamentario y los sistemas mixtos. La forma de gobierno en el presidencialismo, se concentra la función ejecutiva en un órgano independiente del legislativo y judicial, pudiendo ser puro, atenuado o mixto. Es la forma de gobierno en el que, constituida una república, la Constitución establece una división de poderes entre el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y el jefe del Estado, además de ostentar la representación formal del país. Es también parte activa del poder ejecutivo como jefe de gobierno. En el presidencialismo puro, es cuando carece de control interno, tal como es en el caso de Estados Unidos. El presidencialismo atenuado, cuando bajo por determinadas circunstancias el ejercicio del ejecutivo por el titular está sujeto a controles intraórganos, tal como puede ser la efectiva función del refrendo y legalización por los ministros. Presidencialismo mixto, cuando las funciones ejecutivas se distribuyen entre un presidente y un primer ministro, cuya dependencia se materializa ante el órgano legislativo. Al presidente se le atribuyen funciones políticas, mientras que al primer ministro funciones de índole administrativo. Así está regulada la Constitución de Francia. La división de los poderes que tenemos acá, podemos ver el ejecutivo, legislativo y judicial. Y la principal función del ejecutivo es guardar el orden público en el interior del país y también la seguridad hacia el exterior, administrar los recursos del Estado y además crear y modificar leyes para que sean revisadas el poder legislativo. En el poder legislativo, tiene por función crear y modificar las leyes del país. Tiene como objetivo fiscalizar los actos del gobierno y representar a las personas que viven en Chile en la toma de decisiones al momento de hacer las leyes y fiscalizar. Y por último, el Poder Judicial, es quien resuelve las diferencias o problemas que pueden existir entre personas, empresas o instituciones y decidir si actúan contra la ley. Determina también las sanciones que a cada uno corresponde según la ley. Puede ser que decide multas, sanciones o la privación de libertad. Forma de gobierno parlamentario. Es el tipo más frecuente del gobierno en los estados europeos. Tiene una larga evolución proveniente de las limitaciones que fueron imponiéndose a los gobiernos monárquicos. En el
parlamentarismo, la composición del Poder Ejecutivo es colegiada. La jefatura del Estado y del Gobierno se encuentran separados, quedando la primera a cargo de un presidente o monarca, quienes ejercen la representación del Estado, limitado a determinadas funciones más bien protocolares, mientras que la jefatura del Estado recae en la persona que recibe indistintamente el nombre de primer ministro, Gran Bretaña, o presidente en España. Dentro de las características podemos destacar que los ministros son al mismo tiempo parlamentarios, generalmente diputados. También el gobierno se conforma con los jefes políticos del partido mayoritario o de partidos asociados que forman una coalición a ese efecto. Se requiere la confianza de la mayoría del Parlamento para que el gobierno permanezca en el poder. El gobierno tiene el medio más riguroso de control político, la facultad de disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. Formas de gobierno, sistema mixtos. Un sistema alterno al presidencial y al parlamentario que permite ubicarlo como modelo es el sistema semipresidencial. El régimen semipresidencial es efectivamente tal como si combina tres elementos. El presidente de la República es elegido por sufragio universal, posee considerables poderes, se oponen a él. Sin embargo, un primer ministro y ministros, quienes ejercen funciones ejecutivas y gubernamentales, pueden estar en actividad solo si el Parlamento no muestra oposición a ellos. Durante algún tiempo, los estudios no lo identificarán como una forma de gobierno en sí misma, sino lo reseñarán como una mutuación o anomalía, señalándose que era un sistema que alternaba entre el presidencialismo y el parlamentarismo, que debía ser reconocido como semiparlamentarismo o semipresidencial, en dependencia de si transformaciones se producían desde un sistema u otro o si predominan unos rasgos u otros. Se trata de un sistema que combina la capacidad del presidencialismo de generar cambios cuando el país cuenta con un líder con suficiente apoyo popular y la de superar empates entre diversas fuerzas parlamentarias, con la discapacidad del sistema parlamentario de adaptar flexiblemente la formación del gobierno a las variantes de la opinión pública, completando el consenso del presidente cuando este es insuficiente. La forma de gobierno en un sistema democrático. La forma de gobierno democrática. En el supuesto en que todos los gobiernos se autodenominen como democráticos por la promoción de los derechos fundamentales. La forma de los gobiernos democráticos tenemos al presidencialismo, parlamentarismo y sistemas mixtos ya explicados. En la forma de gobierno no democrática, como habíamos dicho anteriormente, manteniendo el hilo del supuesto que se autodenominen democráticos por la promoción de los derechos fundamentales, tenemos al autoritarismo y totalitarismo. En esta tabla a tratar, el totalitarismo, podemos ver en comparación al autoritarismo. En el primero de esto, hay un partido dominante único, sin posibilidades de oposición, mientras que en el autoritarismo hay una posibilidad de oposición limitada, sin embargo, el Estado es dominado por un único partido. En el totalitarismo hay una ideología única, dominada por el partido en el poder. No existe ideología definida en el partido dominante. Puede hablarse de mentalidades, patriotismo, nacionalismo, etc. en el autoritarismo. Mientras que en el primero hay una dominación total del Estado sobre la sociedad, la política y la economía, como es el totalitarismo, y en el segundo, el control está limitado del Estado por sobre la sociedad, la política y la economía. Por último, en el totalitarismo, el control del Estado por medio del terror, o sea, la fuerza, que sería un dominio total. Mientras que en el autoritarismo, el control del Estado por medio de la fuerza sin un dominio total. La mayoría de nuestras referencias fueron sacadas del libro de Bobbio, La teoría de la forma del gobierno y la historia del pensamiento político. Pero también fuimos sacando de varias partes. Agradecemos su atención, profesor. Que tenga un muy buen día.